El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden los 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Proclamar el Evangelio de hoy y escucharlo no me deja ninguna duda de lo cerca que está Dios a nosotros, de lo impecable de su palabra oportuna y de lo mucho que se preocupa por nosotros en estos tiempos. Jesús, en su infinita sabiduría, sabía que hoy estaríamos escuchando estas palabras en nuestra vida y en lo que sucede en nuestra vida. Son muy oportunas, es una palabra viva y dinámica, pero el día de hoy más que oportuna. El día de hoy es perfecta para lo que estamos viviendo. Repasemos un poco lo que hemos vivido en las últimas 3 semanas, desde que regresamos a tener una misa con feligreses presentes. La primera semana festejamos aquella fiesta de Pentecostés. Recordamos esa promesa de Jesús, la promesa que ya se cumplió de dejarnos un abogado, un guía real, un espíritu que ahora mora en todos y cada uno de nosotros. Esa fue la celebración hace 3 semanas. Hace 2 semanas tuvimos la celebración de la Santísima Trinidad, aquel misterio divino, aquella comunidad perfecta de amor que nos invita a imitarle y a vivir en esa comunidad desde aquí en la tierra. Y la semana pasada, precioso, celebramos el pan de vida, el que hoy Félix recibirá y Anabel recibirán por primera vez. La presencia real del cuerpo, la sangre y la divinidad de Jesús en un trozo de pan y un poco de vino. Esas han sido nuestras últimas 3 semanas, celebraciones, recordando quiénes somos, quién es nuestro Dios y qué parte tenemos en ese plan de salvación que Él tiene para todos de nosotros. Hoy Jesús nos habla directamente a todos y cada uno de nosotros. Y si escucharon bien, dije la palabra 4 veces en el Evangelio. ¿Alguien la escuchó? No temas. No teman. En otras traducciones, no temáis. 4 veces nos la dice Jesús hoy. Eso es una propuesta que Él nos hace. Nos invita a poner nuestro temor en perspectiva. Quiero que piensen, ¿qué miedo tienes ahora? El que no tenga miedo puede esperar afuera mientras que yo termino.
pero yo creo que todos tenemos algún miedo. Sé específico, enfócalo en tu mente desde ya, durante mi homilía. ¿A qué le tienes miedo? Voy a dar ejemplos, que no sobran los ejemplos. Al fracaso en tu estudio, a que no vas a conseguir empleo terminando tu graduación, a que tu matrimonio fracase, a que tus hijos te falten, los pierdas, a que tu salud deteriore, a que tus finanzas se colapsen. Hay infinidad de razones por las cuales sentimos miedo. Enfócate en el miedo que tienes ahora y ya más adelante lo volvemos a retomar. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en estos momentos? Mi suegro, que en paz descanse, tenía un dicho que me encantaba escucharlo cuando decía, de la nada, él decía, yo no le tengo miedo a la muerte, pero si viene a buscarme, díganle que no estoy. La muerte quizás es lo peor que nos puede pasar en la vida. Mas sin embargo, hoy Jesús nos dice lo siguiente: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. El miedo es un sentimiento, el temor es un sentimiento que tiene su lado positivo y su lado negativo. Si vas caminando y ves una serpiente, ese miedo es el que te va a ayudar a reaccionar. Ese miedo es el que te va a ayudar a navegar para que la serpiente no te pique. Y es un miedo con fundación, porque sabemos que quizás esa serpiente es venenosa y te va a herir. Mas sin embargo, si ese miedo te paraliza, quizás te pique porque te quedaste quieto. Lo bueno del miedo es que nos alerta, nos llama a una reacción. Hoy Jesús nos dice a qué le debemos de tener miedo y a qué no. Primero nos dice, no temas, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no se llegue a saber. Si tú vives una vida transparente, con la verdad, sin engaño en tus palabras, sin corrupción en tu trabajo, no tienes que tener miedo alguno. Tu Padre, que te valora más que todos los pájaros del mundo, dice la palabra, y que sabe cuántos pelitos tienes en tu cabeza, o en mi caso cuántos se me han caído, tiene tu espalda, está a tu lado, te cuida, te protege de cualquier cosa que te pueda quitar la paz. Pero en lo contrario, y aquí viene la parte incómoda, si tú vives en mentira, con engaños, sembrando discordia, engañando quizás en tu negocio, haciendo trampa en tus cosas, serás avergonzado. Debes de tener miedo, porque te dolerá el día que todo salga al descubierto. Y nuestro Señor nos dice, todo saldrá al descubierto. Entonces, que esto sea una invitación. Todos tenemos algo en lo que debemos cambiar. Todos y cada uno. Quizás unos más que otros, quizás unos en cosas más obvias que en otras. Pero reflexionemos y tratemos de vivir con transparencia, con verdad, un libro abierto para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestra esposa. No tendremos nada que temer. Nuestro único temor debe ser la separación de Dios. Y más que todo, la separación de Dios eternamente. Dios no es el que nos manda al infierno. Dios no es el que nos aleja de su presencia. Somos nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestro rechazo a su palabra, los que causamos y ponemos en riesgo
esa consecuencia. Entonces, que ese temor que nos pone alerta como el de la víbora, también nos dé una alerta el día de hoy. Un temor saludable, no un temor que nos paralice, porque ya nos volvemos escrupulosos y no hacemos nada de temor a que me voy para el área de fumadores. No, un temor saludable de perder la presencia de Dios. Estamos en momentos de pandemia, de protestas, de elecciones, amenazas de guerra, desastres naturales. Que nada te quite la paz. Tú haz tu parte. Vive una vida pura, una vida transparente. Pero lo más importante es tener fe en este Dios que se nos presenta el día de hoy. La fe es el antídoto para todo miedo, hasta para el de la culebrita. Todo miedo puede ser opacado con la fe. Que no nos falte la confianza en Dios. Que la hostilidad de este mundo en el que vivimos no nos desanime. Que podamos ser valientes, como los primeros seguidores de Jesús. Todos entregaron la vida por Él, murieron muertes bien horrorosas por el Evangelio. No tuvieron miedo. Jesús nos invita a proclamar su amor y cercanía a todos. Que seamos personas que al hablar inspiremos paz, inspiremos confianza. No que cuando hablemos inspiremos miedo o pesimismo. Un cristiano no inspira eso. Un cristiano inspira paz, gozo, tranquilidad. Así el cielo se nos esté cayendo encima. ¿Por qué? Confiamos en Dios. Que todo aquel con el que te encuentres esta semana se vaya con paz, con confianza. Que pase lo que pase, Dios está con él. Ese es el deber de todos y cada uno de nosotros. Los evangelios de las últimas semanas han sido lindos, espectaculares la palabra que el Señor tiene para nosotros, de consuelo, de paz, de alivio, de sanación, de libertad. Pero han sido también evangelios radicales. Si recuerdan, hace 2 semanas, Jesús dijo, el Evangelio dijo, el que cree en Él, refiriéndose a Jesús, no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Radical. O crees en Jesús o no crees en Jesús. Nada en el medio. La semana pasada, hablando del pan de vida, Jesús nos dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Radical. O comen mi sangre y comen mi carne y beben mi sangre, o no tienen vida. Blanco y negro, no hay gris. Hoy nos dice lo siguiente. Quien me reconoce delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Vuelvo y retomo la pregunta. Aquel miedo en el que te enfocaste, ¿aún lo tienes?